Muy bien, si les parece, empezamos. Buenas tardes a todos y buenos días a aquellos que nos están siguiendo por vía virtual, que están concretamente al otro lado del Atlántico. Y hoy tenemos pues una sesión dedicada a la gripe animal y humana, una amenaza pandémica, cuya sesión va a ser desarrollada por el profesor José María Eirós Bouza. Y bueno, a mí me gustaría pues hacer una breve presentación de este magnífico currículum. José María Eirós Bouza es gallego, de Mondoñedo, licenciado y doctor en medicina, especialista en microbiología y parasitología vía MIR. La especialidad la llevó a cabo en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid y su formación se ha completado en varios hospitales: Gregorio Marañón, de Madrid; Santa Creu y Santa Pau, de Barcelona; Claude Bernard, de Lyon; y luego el Mayo Clinics en Rochester, Minnesota, Estados Unidos. Aparte es diplomado en Metodología de la Investigación Clínica por la Escuela Nacional de Sanidad, hoy del Instituto de la Salud Carlos III, especialista universitario en bioética y en alta dirección y gestión de instituciones sanitarias por el IES, y por último pues es máster en Administración Sanitaria por el Instituto de la Salud Carlos III. Es decir, que tiene experiencia como docente, pero también como gestor de hospitales, ¿no? Y de departamentos universitarios. Ha desarrollado la carrera profesional en todos los niveles asistenciales del Sistema Nacional de Salud, en el Servicio de Microbiología del Complejo Hospitalario Universitario de La Coruña, ha coordinado las alertas epidemiológicas de la Junta de Castilla y León y ha desempeñado la dirección del Centro Nacional de Microbiología de Majadahonda entre los años 2004 y 2005, actualmente dependiente del Instituto de la Salud Carlos III, adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación, porque en el momento que estabas tú estaba el Ministerio de Sanidad. Ha ejercido sus actividades en diferentes periodos en la Unidad de Enfermedades Infecciosas y en los servicios microbiológicos del Hospital Universitario Río Ortega, el Hospital Clínico Universitario, cuya dirección en la gerencia ha desempeñado entre el 2013 y 2015, desde donde pasó a representar a la provincia de Valladolid como diputado en la 10ª legislatura, 2016, en un breve periodo de tiempo en la que fue designado portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Popular. En la actualidad es catedrático de microbiología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid, donde ha sido vicedecano en 2 periodos diferentes y jefe de servicio de microbiología del Hospital Universitario Río Ortega. Ha sido investigador de 68 proyectos financiados, director de 44 tesis doctorales y de 96 trabajos de investigación tutelados. Autor de 168 libros y monografías, ha publicado más de 600 artículos científicos y ha presentado 910 comunicaciones y o ponencias en congresos. Sus áreas de interés son la epidemiología, el diagnóstico, la respuesta inmunitaria a las enfermedades infecciosas nosocomiales y comunitarias, las infecciones víricas y el empleo de antimicrobianos integrado en diferentes grupos de investigación del SACIL y la Universidad de Valladolid. Ha participado como profesor y conferenciante en muchos foros externos, ha sido becado en 14 ocasiones, con posterioridad a la licenciatura, y ha recibido 29 premios de investigación. Y actualmente pues, es investigador principal del Grupo de Investigación en Virología Clínica, Diagnóstica y Epidemiológica de la Universidad de Valladolid. Magnífico currículum vitae, que ahora lo vamos a ver en su conferencia sobre gripe aviaria humana. Buenas tardes, muchas gracias, excelentísimo señor presidente, ilustrísimo señor secretario, ilustrísimos señores académicos, señoras y señores. Voy a hablar desde aquí, no sé si se ve bien la presentación, me dicen, y el profesor Arturo Nadón siempre es muy cariñoso con nosotros. La verdad es que vinimos a una jornada al Senado, ¿no? Y al antiguo edificio del Senado, y a partir de ahí pues me cursaron la invitación, y Valladolid está a una hora. Aunque es un día muy frío, les agradezco mucho que estemos en familia, por lo menos en la sala, ¿no? Verán, nosotros trabajamos en virus respiratorios desde hace algunas décadas, porque en Valladolid tenemos uno de los 3 centros nacionales de gripe que la OMS tiene acreditados para España. Y aunque yo personalmente soy microbiólogo formado en el sistema de salud y me dedico al diagnóstico, no deja de ser cierto que
hay un grupo, pues, no muy numeroso, pero sí de personas que a lo largo de las décadas se han dedicado a este tema. Cuando me pidieron que hablara de los virus de la gripe, se me ocurría que una manera muy paradigmática de centrarnos es que en la visión que tratamos de implementar tanto desde veterinaria y desde esta casa, y me consta, como desde nuestras propias academias y de nuestros foros, que no es otra que la de One Health, es un momento para motivarnos y sobre todo para los jóvenes que nos puedan ver. Aquí no me pasa bien, pero ya me dirás, Nati. Si no... Si no, hablamos a pelo y debatimos, no hay problema. Acaba funcionando. Estoy seguro, sí. Doy. Ahora, muy bien. Quería trasladarles 3 grupos de idea. Fíjense, la primera idea a desarrollar en unos 7 minutos es que cualquier amenaza se interpreta como un anuncio, como pueden ver, de un mal futuro que es posible que ocurra, que además sigue inmediatamente en el tiempo a otro evento y que en el término de la pandemia es de una enfermedad infecciosa que se propaga, como ustedes conocen, a todo el mundo. Cuando repasamos la historia, y creo que esto merece la pena, nos damos cuenta que esto es así. Y además tiene sentido porque a 27 de febrero del 2023, como saben ustedes que estamos, todavía vivimos inmersos en una pandemia, queda mucho por aprender y desde la ciencia no siempre somos bien entendidos por la sociedad a la que servimos. En este sentido, asomándose a PubMed, en gripe pandémica, con estos 2 descriptores, en los últimos 50 años hay más de 20.000 trabajos y de ellos el 85% se han escrito a partir de la última pandemia de gripe, que como recordarán era en el año 2009. La propia OMS reconoce, con todo lo matizable que pueda ser a través de su director general, que en gripe siempre es más sencillo y más rentable prevenir que no remediar, ¿no? Y dice literalmente que el coste de un brote de gripe va a ser mucho mayor que su prevención. Históricamente, podemos atisbar que la gripe circulaba en el siglo V a.C. en nuestra civilización, en Europa, también en el siglo IV y con seguridad a partir del siglo XII. Pero probablemente en esta contribución paradigmática de David Morins y de Anthony Fauci es donde por primera vez se señala de una manera rigurosa, y es un trabajo aparecido hace casi 2 décadas, que desde el 1500 ha habido 14 pandemias de gripe que han ocurrido con intervalos tan variables como 6 años solo de distancia y 140. Y esto nos ha venido a situarnos ante las últimas 4 pandemias de gripe. En el año 18, como conocen, la mal llamada gripe española, el virus aviar que circuló y devastó a la humanidad sin precedentes, es una línea de investigación en nuestro grupo de trabajo. En segundo lugar, en el año 57, la denominada gripe asiática, que fue un H2N2, donde sobre los segmentos genéticos anteriores se incorporaron algunos que codificaban para hemaglutinina, para neuraminidasa y para polimerasa, y en el año 68 la de Hong Kong, que incorpora 2 nuevos segmentos sobre los anteriores. La última, que es la única que yo personalmente he vivido desde el punto de vista laboral, pues fue la del 2009, que si bien tenía un cuádruple origen en su dotación genómica, con una cepa aviar, 2 porcinas con 2 linajes, uno clásico y otro euroasiático, y una humana H3N2, sigue circulando en el momento actual, 14 años después, con H3N2 y con los 2 linajes Vitoria y Yamagata de virus B. El mundo, como conocen, no es igual que hace 100 años. Y cuando nosotros asistimos a la emergencia sanitaria internacional que decretó la OMS el 24 de abril, nos dimos cuenta que al día siguiente teníamos pacientes en Barajas. Y esto matiza y cohesiona de manera sustancial al sistema sanitario. Fíjense, quizás lo único que interesa destacar en la Real Academia de Veterinaria es que las pandemias de gripe han ido atenuando su mortalidad, su letalidad, para ser más exactos, de manera logarítmica. Y si bien la gripe española infringió una letalidad del 2-3%, la del 2009 y 2010 se quedó en 2 logaritmos menos, 0.02%. En nuestro grupo reflexionamos sobre la emergencia conceptual de los virus pandémicos,
aventuramos una potencial recombinación y de alguna manera nos encargamos de trabajar en 2 líneas de trabajo. Uno, en la respuesta inmunitaria de los pacientes que iban mal, los que iban graves, que expresaban una respuesta de interleuquinas a expensas de TH1 y TH17, y no se ve abajo, está detrás del profesor Arturo Anadón, pues identificar algunos segmentos nuevos para aquilatar los test de diagnóstico, y trabajamos en neuraminidasa, que nos parece con real time una línea muy interesante. Habíamos dedicado también interés al SARS. Yo, en la época en que estuve aquí en Majadahonda, en la Real Academia de Medicina, la homónima nuestra, pues también pudimos expresar nuestra visión y lo hicimos de igual manera en el SARS-CoV-2. Pero la reflexión nuestra, y con esto acabo la primera parte de mi exposición, es que alertamos tanto a la comunidad científica nacional como a la hispanoamericana y al mundo en la medida que se lee, que vigilar la gripe en tiempos del COVID era un grave problema y no podíamos desvestir a un santo para vestir a otro. El tiempo, 2 años después, nos ha dado la razón. En inglés lo traducen los ingleses de esa manera tan paradigmática, y de alguna manera nosotros lo que venimos a llamar a la atención es el papel de nuestros centros en la vigilancia. Fíjense, pero no fuimos originales. En el año 18, algún militar norteamericano que trabajaba en vigilancia, que era colega suyo, establecía que la vigilancia internacional de los virus de la gripe debía de ser una prioridad, fíjense, hace 105 años, si bien el origen de la gripe, como bien conocen, fue documentado en primer lugar en el porcino y hace justamente ahora 90 años en el ser humano. La gripe A en la década de los 30, también la gripe B, y ya en los 50 el C, y más recientemente en la década pasada el virus D. Este es el trabajo que les comentaba de Morens y de Fauci, y básicamente estos autores vienen a señalar de que, aunque la secuenciación genómica de los virus nos llevó a aclarar su etiología y su difusión a partir de Norteamérica, hay cuestiones relacionadas con el mismo que no están explicadas. Hay circunstancias epidemiológicas de afectación de rangos etarios que no quedaron aclaradas, y tampoco los patrones demográficos de mortalidad. Con el exceso de mortalidad esto se aclarará en las pandemias como la que ahora vivimos en SARS. Pero algunas líneas de investigación que siguen siendo modélicas es necesidad de vigilancia, investigación básica y aplicada, y planificación de la respuesta tanto en prevención como en contención como en tratamiento. Y fíjense, por ejemplo, que no tenemos antivirales eficientes ni frente al SARS ni frente a los virus pandémicos de la gripe. Y esto sería una línea potentísima de trabajo, ¿no? Y es un déficit que tenemos, dicho en el Madrid de hoy a esta hora de la tarde, y no quiero aburrirlos. Por lo tanto, esta era mi primera reflexión. La amenaza que constituye, la experiencia de revisar lo pasado y, modestamente, a lo que hay que apuntar. ¿Qué decirles de la próxima pandemia? No les descubro nada si les digo que de los agentes vivos que pueblan los ecosistemas de nuestro planeta, los virus son los mayormente implicados. El análisis del viroma en todos los ecosistemas, particularmente en el medio marino, es tan apasionante que es mucho más lo que ignoramos que lo que conocemos. Y el número de viromas que se van descubriendo supera los agentes víricos identificados. En la gripe, el ser humano y el cerdo conocen mejor que yo que son auténticos vasos de mezcla antigénica para potenciales virus de otros orígenes. Hay 4 tipos de virus de la gripe descritos. El genoma del A y del B tiene 8 segmentos y la gripe nunca es igual, y no ha sido igual esta temporada que las precedentes, merced a la circulación del SARS-CoV-2. La OMS se ha tomado en serio el tema de las pandemias y dedica, como es paradigmático, un día, que es el 27 de diciembre, el día previo a los Inocentes, el Día Internacional de las Pandemias. Hay un plan de preparación que la OMS también configura, y nosotros que participamos en él asumimos que una pandemia de gripe, fíjense, al lunes 27 de febrero del año en curso, es un evento todavía impredecible que ocurre o ocurrirá cuando aparezca un nuevo virus de la gripe, frente al cual los humanos careceremos de inmunidad y sin que nada lo pueda contener. Y esto no deja de ser un reto para nosotros. Se propagará además de manera veloz, y la clínica que exhibirá serán desde formas tenues a formas letales. No sé si les aburro o vamos bien.
El H5N1 es el principal candidato para nosotros, que es un virus de su ámbito de conocimiento, y nosotros modestamente hicimos nuestras labores de difusión hace 20 años, cuando en 2003 empezaron a notificarse los primeros casos de H1 en humanos. Fíjense que son muchos los organismos internacionales que se dedican a ello. A nosotros nos da muy buen resultado, además de las páginas nuestras de la OMS, consultar aquellas de la FAO, de seguridad agroalimentaria y de producción de la cadena alimenticia, y las de sanidad animal. Básicamente, y esta es la diapo más densa que les quería comentar, el ser humano puede entrar en contacto o bien con virus aviares o bien con virus de otros orígenes zoonóticos, aunque primariamente hayan sido aviares. Los virus de la gripe de esos subtipos H5N1, H5N8, H7 y H9, junto con los porcinos H1 y H3, son firmemente candidatos a causar una pandemia. Las infecciones se adquirirán por proximidad del ser humano a los animales o a través de sus excretas o de sus hábitats naturales cuando los contaminen. Pueden causar, como les avanzaba, desde focalidades leves a focalidades graves. Hay un amplio reservorio silencioso que denominamos ahí de aves acuáticas que es imposible de erradicar, y resulta esencial que nosotros, por ejemplo, en nuestro centro de gripe incorporemos colegas suyos, podamos vigilar la gripe animal. Esto solo lo hace la OMS en una decena de centros de todo el mundo. Todos los demás, los otros 147, vigilamos gripe humana. Hay un hecho patogénico importante, que es que tanto los H5 como los H7 aislados, en casos de infección humana, contienen numerosos aminoácidos básicos en el sitio de escisión proteolítica de la hemaglutinina, que en su estado salvaje, como ustedes saben, es un dímero, pero tiene que transformarse para ser activo. Y básicamente, como les avanzaba, desde el año 2003 en el mundo circulan estos virus aviares de alta patogenicidad. Si bien inicialmente se documentaron bien en Asia, en África, en Europa han sido más tardíos, y es la epizootia del curso pasado aquella que ha rendido mayor número de casos, es la mayor registrada hasta el momento actual. El organismo europeo correspondiente documenta miles de casos en aves silvestres, también miles en explotaciones y algunos centenares en aves cautivas. Y que sepan que Francia y Alemania son los países que en un caso en granjas y en otro en aves silvestres han documentado el mayor número de brotes. El H5N1 tiene unos ecosistemas muy próximos a nosotros. Todos los virus identificados y secuenciados pertenecen a ese clado que ven ahí, es decir, tienen un linaje y un parentesco común, el 23444B, que ha expandido globalmente y lleva expandiendo globalmente hace ya 7 años, y el número de especies animales implicadas, como han leído no ya en literatura especializada, sino también en la prensa, últimamente han sido zorros, bisones y también lobos marinos en la América Austral. Y la adaptación a estas especies puede resultar el eslabón para el salto a humanos. A nosotros nos da buen resultado revisar, y porque me había invitado el profesor Anadón a venir con ustedes, que desde el año 97, hace ya 26 años, el primer caso de transmisión de aves a humanos, esto es patología humana por estos virus, ocurrió en Hong Kong. Se ha hecho endémico de Asia con una letalidad muy alta. Fíjense que decimos en Castilla, nadie muerde la mano que le da de comer, ¿no? Una letalidad tan alta como del 60 hace que este virus no progrese y no sea un candidato a ser un virus pandémico, pero en Europa entró en el Reino Unido y con posterioridad en los Estados Unidos. Ha circulado en nuestro país en aves silvestres, en aves cautivas, en aves domésticas, y el primer caso muy próximo a Madrid, en la provincia de Guadalajara, en una granja avícola, se documentó en el otoño del 2022. La Organización Mundial de Sanidad Animal va notificando los brotes sucesivos, y últimamente en Galicia, en Carral, en la provincia de La Coruña, se implicó una granja que condicionó el stamping out de todos sus animales, casi 52.000, como ven ahí, en bisones americanos criados en intensivo. Y este salto viene a constituir de manera próxima una alerta para las redes de vigilancia, en el sentido de que puede ser una vía más de aproximar al ser humano. Un hermano menor del H5N1 es el H5N8, como ven ahí. Hay casos documentados en la antigua Unión Soviética en el 2021. Desde hace 7 años
se consideran subtipos menos patogénicos, pero no deja de ser cierto que en nuestro país, en la península ibérica, han circulado tanto en el año 17, como ve en el centro, como en el 18 y el 19 no se han identificado casos y de nuevo se han detectado tanto en Cantabria como en la Comunidad Autónoma de Cataluña, como en nuestra Castilla ya en la temporada 2021. Creo que voy demasiado deprisa, pero así tendremos tiempo para tomar un café. Final reflexión o tercer grupo de ideas que quería transmitirles. ¿Qué representará una próxima pandemia? Pues desgraciadamente es un reto político para nuestra Europa, que a través de la Comisión Europea no acaba de articular una oficina paneuropea o una agencia para prevenir futuras pandemias. Lo único que sabemos es que hoy queda un día menos para la próxima pandemia, la que sea. Si es de virus respiratorios, como nosotros sostenemos, y de gripe aviar, estos son los candidatos. La tercera idea es que el grupo de Amanda McLean, el 14 de agosto del año 2021, publicó un trabajo en el Lancet, donde de manera, a nuestro juicio, muy benévola, venía a decir que el mundo debería estar preparado para detectar un brote, fíjense, el mundo en 7 días, notificarlo en 1 y responder en 7. Es decir, que en 15 días el planeta pueda responder a una pandemia o a una emergencia pandémica que en el caso de una transmisión respiratoria global se nos antoja muy poco tiempo. Además de estas claves sanitarias, en el ámbito de la gobernanza habría que atraer a los gobiernos para que con liderazgo, con transparencia y sobre todo con equidad respondieran. Pero no se les oculta que mientras nosotros estamos calentitos en esta magnífica sede de la Real Academia, el mundo es muy plural. Y hay muchas partes del globo donde realmente no nos enteramos lo que ocurre, porque lo que hay es desastre, guerras, catástrofes naturales, explotación de seres humanos, etc. Y esto a nosotros se nos antoja muy lejano. La meta global del 717, pues realmente haría que los sistemas de detección de un brote debieran de funcionar en una semana, los de respuesta en otro y la notificación en un día. Pero es que si se cae Internet en Occidente, imagínense lo que es en países del este o en el centro de África. Nosotros teníamos algunas de las claves identificadas a nivel de nuestro grupo en el ámbito de la salud. Y sabemos que en España, por ejemplo, en el último contexto de la gripe del 2009, pues a través de nuestras sociedades científicas, ya en el mes de agosto del 2009, teníamos identificado a través del Comité Asesor del Ministerio, pues la regulación de las pruebas diagnósticas. No les voy a aburrir. Es nuestra competencia como microbiólogos clínicos, al menos, decidir las técnicas, implementarlas, formar al personal, validarlas y responsabilizarnos de las mismas dentro del marco europeo y de la normativa que establecen los fabricantes. La ventaja pequeña que nos otorga trabajar en un centro de gripe es que estamos conectados a los CDC y en el año 2009, en mi propio correo electrónico, que este es el buzón de entonces que conservo, el 29 de mayo tenía los primers para construir los cebadores de las técnicas de detección molecular que nos permitieron identificar los primeros casos. Nuestra posición desde un grupo que es uno de los centros nacionales de gripe dentro de las redes, nos lleva a cumplir con nuestra misión, que es hacer caracterización molecular, antigénica y genética de los aislados, remitirlos al centro de referencia de la OMS, que en nuestro caso es en Londres, y monitorizar cuando podamos las susceptibilidades antivirales y evaluar los estudios de inmunogenicidad, ver cómo las personas de cierta edad en nuestra Castilla vacunadas responden en test de anticuerpos, que somos el único centro que lo conserva de toda la península ibérica, a estas estrategias de inmunización. Colgamos periódicamente en GISAE nuestras secuencias ya desde hace tiempo y también con los compañeros de preventiva vamos modelizando la efectividad teórica de las respuestas de contención para el control de una pandemia. Lo ajustamos siempre a nuestra comunidad autónoma, que tiene pocos habitantes, somos, pues en fin, la cuarta parte de la Comunidad de Madrid o la quinta. Y luego apostando, y con esto voy concluyendo, por una cultura vacunal firme. No voy a pedir que el auditorio, por deferencia, levante la mano quién se vacuna o no de gripe cada temporada. Pero es que cuando visitamos algunos focos y algunas epizootias para monitorizar trabajadores, que es parte de nuestra visión, solo humanos, nosotros no hacemos toma en animales, obviamente, pues nos damos cuenta que la cultura vacunal es todavía muy mejorable en nuestro país, en el caso de la gripe. Y fíjense cómo muchos autores llaman la atención que las no intervenciones con estrategias de vacunación en el caso de una gripe que sea moderada, que sea
leve o que sea catastrófica, mejoran sustancialmente en el caso de que hay programas vacunales. Es decir, un país que tiene una cultura vacunal en gripe tradicional y mantenida ante una pandemia va a responder mejor. La segunda idea es que hemos sido como grupo muy provocador. Hace ya 2 décadas, este editorial de Medicina Clínica venía a alertar sobre que probablemente la vacunación sistemática de gripe de toda la población en un país como el nuestro, como propugna, por ejemplo, el Reino Unido, nos mejoraría la capacidad de respuesta. Y lo hemos recordado en el contexto de la pandemia del 2009 y, como ustedes conocen, España no es un país productor todavía de vacunas antigripales para seres humanos, y también en el ámbito pediátrico, que gozosamente ha sido adoptado por algunas comunidades autónomas, 5 en nuestro país, que vacunan niños con atenuada de gripe. Esto es motivo de otro debate o de venir otro año, otro curso académico aquí, si tenemos ocasión y lo estiman a bien desde la Real Academia, ¿no?, de Veterinaria, pero que sepan que esto es un reto que todavía nos queda. Excuso decirles que la cultura de migración de producción de vacunas desde el huevo embrionado a las líneas celulares ha costado tiempo, también ahí hemos sido activos, y que algo que nos da mucho gozo es que el hacer estudios de inmunogenicidad nos permite ver, y solo es una referencia, que las vacunas estacionales, fíjense qué atractivo, cuando son fidelizadas por grupos de población, permiten a las personas de más edad tener respuesta heterotípica frente a virus aviares potencialmente implicados en una pandemia. Y esto para nosotros es un gran gozo. Acabamos de publicar algo similar en viruela del mono, que no es el tema de hoy, pero sabemos que las personas que tienen experiencia de vacunación antigua frente al virus, como ustedes conocen, clásico al virus de la viruela, responden mejor o tienen anticuerpos todavía residuales frente al virus de la viruela del mono. Y este es el hecho más importante a nuestro juicio desde nuestra aportación en estudios de serología. En el ámbito de la gobernanza, no se ve el título, pero esto es la transparencia, la equidad y sobre todo el liderazgo han llevado a la Comisión Permanente del Consejo de Estado, que se celebró hace ya casi 2 años, que el contenido de la orgánica, de la ley orgánica del 86, la 3, debiera de exigir una adecuación legislativa. Recuerden el espectáculo que dimos como país, como otros de Europa, frente a la respuesta inicial a la pandemia, por lo menos de muy poca organización y escasa solidaridad también entre comunidades autónomas, ¿no? Entonces, para que las autoridades sanitarias competentes tengan elementos reguladores, hay que modificar esta situación para afrontar sobre todo lo que el devenir. A modo de conclusión, son las 3 últimas diapositivas, deben de saber que el mundo, en nuestro criterio, no ha pasado el test de preparación y respuesta a la pandemia, no lo ha pasado. Y se necesita una financiación sostenida y transparente para mejorar nuestra capacidad técnica y nuestra excelencia operativa frente a la misma. Hay que tener compromiso en la gobernanza de los países democráticos y la solidaridad con aquellos que no llegan a serlo y que tienen regímenes de otra índole, y sobre todo que el éxito pasa por reconocer la realidad y por sabernos de mutua dependencia. No olviden que un caso en Guanajuato, en Guadalajara, en el lejano 2009, apareció al día siguiente en Barajas cuando la gripe A del 2009. Y ya estábamos advertidos. Este señor que ven ahí, Feinberg, que es profesor en Harvard, es un emérito gozoso, muy brillante, internista y salubrista, dice que el mundo está mal preparado para afrontar una pandemia grave o cualquier otra emergencia. Estas fueron sus conclusiones en abril del 2011 a la correspondiente 64 asamblea, que era el ordinal que le tocó de la Organización Mundial de la Salud, cuando fue llamado a presentar las conclusiones. Parece que nadie se lee estos dosieres y que los gobiernos de un signo o de otro, del que pueda venir, pues no se toman en serio que la respuesta a una pandemia debe de ser considerada sólidamente. Decía él, hemos tenido suerte esta vez, pero no lo tuvimos más tarde, ¿no? Para que yo venga aquí, hay muchas personas pues, que me han formado, que colaboran, que trabajan a diario en el laboratorio en nuestro centro. Son personas de los 2 hospitales de Valladolid del centro de gripe, y quiero reiterarles primero a ustedes por su presencia, a los que han venido esta tarde, ¿no? A la Real Academia y a los doctores Anadón y Salvio Jiménez, pues que nos presidan y que hayan estado, y a la Junta de Gobierno, a Ana, que no la había incluido, y a Nati, el apoyo técnico, y estoy a su disposición. No sé si suelen ustedes debatir en la academia,
pero con mucho gusto les atenderé. Tengo el tren a las 8 y hasta las 7:30 puedo estar aquí. Muchas gracias. Bien, pues yo le quisiera agradecer a la conferencia porque ha sido una conferencia magnífica, sobre todo la brevedad, ¿no? La brevedad se agradece y bueno, la transparencia y la claridad con la que se ha enviado el mensaje con respecto pues a este problema que tenemos de gripe animal y gripe humana en el momento actual, ¿no? Y que vamos a tener durante muchos años, que tenemos que estar solidarizados y realmente pues hacer una vigilancia continua, ¿no? Y bueno, vamos a abrir la conferencia de discusión. La doctora Gemma. Hola. Silvano. En primer lugar, felicitarle por la conferencia. Nos ha puesto un poquito el tercero de No creo, sí. Que ha sido magnífica. Y a mí me gustaría saber por qué este medio de comunicación público. ¿Por qué, por ejemplo, a los estudiantes de veterinaria no se les dice que tenéis que vacunar de gripe todos los días? A mí también me gustaría saberlo. Gemma, ¿no? Tiene usted toda la razón. Sí, la verdad es que las estrategias de cultura vacunal es sorprendente, pero fíjense, yo solo les voy a contar una anécdota. En el contexto de la pandemia del 2009, no sé si se acuerdan, el país, España, nuestro país, hizo una compra acelerada de vacunas monovalentes, recuerdan, frente a la cepa pandémica. No daremos nombres, ¿no? Focetria, Pandenris, Panenza, tres comerciales. De las embarazadas que nosotros monitorizamos en nuestra Castilla, solo una de cada 20, el 5%, recibieron la vacuna, cuando es un criterio sanitario de salud pública y de asistencia que una embarazada debe de ser vacunada en el contexto de la gestación en cualquier momento. Si los estudiantes de veterinaria no tienen cultura vacunal, no deja de ser menos cierto que nuestros obstetras y ginecólogos y nuestras matronas y comadrones tampoco la tienen. Y eso es un problema nuestro, Gemma, créame. Nosotros debíamos de pasarnos el día difundiendo esto. Y concluyo. Yo he tenido también un pasado político, como ha dicho don Arturo, bueno, breve, pero lo único que me movía, de verdad, es que en los planes de estudio de nuestros niños y niñas de 12 a 14 años integren en esa asignatura que se llama Conocimiento del Medio, que a ustedes les sonará, un módulo donde al menos se traten tres cosas, porque nos pasamos mucho tiempo explicando el fago lambda y la conversión lisogénica, ¿no? Y la lisis es poco útil. Lo más importante, hablarles de lo importante que es el uso prudente de antibióticos, que es un objeto que me consta que ustedes en la academia tienen mucha sensibilidad y nosotros igual, es una línea espectacular de colaboración. En segundo lugar, de la bondad de las vacunas. Y en tercer lugar, 4 ideas sencillas sobre lo que son las enfermedades de transmisión sexual y la salud sexual integrada en positivo en la dignidad de un ser humano como somos todos, ¿no? Pues yo creo que ahí tenemos un gran reto como país. Y créanme, no es fácil que el Ministerio de Educación exhiba sensibilidad de uno y otro signo para que, teniendo o debiendo tener competencia regulatoria en los contenidos de las comunidades autónomas, lleven al plan de estudios de nuestros preadolescentes y adolescentes, y lo sabrán porque tendrán hijos, o algunos ya nietos tal vez, como tengo yo también, pues en este sentido, ¿no? Y créanme, exactamente, ocurre en veterinaria, pero también ocurre en medicina. Si yo pido en clase a nuestros alumnos de tercero, a los que daré clase mañana, si Dios quiere, que levanten la mano a aquellos que se han vacunado de gripe, probablemente el porcentaje no exceda el 20%. Y enseguida les admitimos en un rotatorio en los hospitales. Y como ustedes saben, una infección nosocomial es aquella que se contrae 48 horas después de haber ingresado a un hospital, o 78, depende de los organismos americanos o europeos que regulen, ¿no? Y son muchos los pacientes que pueden contraer una infección respiratoria, como la gripe, que puede ser para ellos muy, muy lesiva en el contexto de una UBI, donde entramos muchas personas, ¿no? Probablemente, Gemma, esto es cultura de país, ¿no? Como pueden decir, o de enseñanza, pero es difícil. Las vacunas, y también lo tocarán ustedes en su academia, no tienen mucho prestigio. Fíjense que he dicho de soslayo que España no es un país productor de vacunas, sí de vacunas animales. Y tienen ustedes grupos muy buenos que han trabajado en coronavirus, por ejemplo, y que han hecho mucho trabajo adelantado para la medicina humana, ¿no?
pero sorprende un poco que no tengamos cultura vacunal de verdad. Y eso es un retroceso. Sí, perdón, que me alargo un poco. No, gracias a usted. Gracias, Germán Iván. Y la doctora Higuera. Yo también quiero unirme a la enhorabuena, la conferencia ha sido muy interesante. Y yo tengo una pregunta, porque no sé qué es lo que podría ocurrir. Yo sé que hay muchísimo miedo a que la gripe aviar pase a la especie humana. ¿Cuáles serían las posibles consecuencias de que pasara a la especie humana? Muy bien. Yo creo que el riesgo actual es todavía bajo. Por esto que he señalado, que exhibe una letalidad cuando pasa en los casi 9 centenares de casos que los asiáticos van acumulando, y hay una información específica sobre gripe aviar, es decir, es demasiado letal. El virus, por ejemplo, el H5N1, mata demasiado. Entonces, las consecuencias de que pase no las sabemos estimar, pero si se adapta con formas paucisintomáticas, es decir, no exhibiendo clínica o siendo una clínica menor, la progresión podría ser elevada, ¿no? Y hay un tercer elemento al hilo de su pregunta, y es que habría que identificar poblaciones de mamíferos peridomésticos o en cautividad, o esto que han visto ustedes de los lobos marinos, ¿no? Allá en Chile me parece que es, y lo que las redes cuentan, habría que identificar esos saltos desde el punto de vista patogénico, porque si molecularmente somos capaces de documentar esta zona de escisión con aminoácidos básicos en la zona proteolítica de las especies, probablemente la especie con proteasas para esas cepas sea la más candidata a ser monitorizada, por así decirlo. ¿Qué ocurre? Pues nada, autoridades en el mundo de gripe, ¿no? Que no somos nosotros, evidentemente, John Oxford o personas de esta personalidad, vienen a señalar que evidentemente el H5 es un gran candidato. Nosotros lo vemos aún distante. Pero créame que es que la gripe es imprevisible. Lo decimos en los libros de texto cuando escribimos nosotros en los nuestros y lo dicen los americanos en el Harrison y en el Mandel, y es así. Sorprende mucho que en el mundo actual, con la inteligencia artificial y los sistemas de monitorización, no sepamos anticipar un poco la actividad de los virus respiratorios, que es en lo que estamos, y que la cultura sea todavía muy parcelar. Fíjense que de los 20 o 22 virus respiratorios que infectan al ser humano, hay más de un centenar de ellos que pueden ser potencialmente patógenos. De estas casi 2 docenas, solo tenemos vacuna frente a los virus de la gripe, y la efectividad vacunal, en función de las temporadas, puede exhibir éxitos no superiores al 50%, y lo damos por bueno. Y luego el virus sincitial respiratorio, que están en fase 3 algunas estrategias vacunales. Y fíjense que fundamentalmente se dirigían solo frente a niños, cuando en realidad también hay que vacunar a los mayores, ¿no? Entonces, al hilo de la doctora Higuera, de la pregunta, nosotros no tenemos, vamos a ver, un poco lo que decía Gemma, ¿no? No estamos estresados de cara a que acontezca una pandemia, pero sí que nos molesta la incertidumbre que tenemos y sobre todo la poca sensibilidad en la unión de lo que debe de exhibir el mundo civilizado en torno a la vigilancia de virus respiratorios. Fíjense, es realmente tercermundista que un país con recursos como España no aplique unas estrategias de diagnóstico en atención primaria. Hoy en día hay test, no lo he contado aquí, pero lo conocen ustedes, test de inmunocromatografía de elevada sensibilidad y buena especificidad y con valores predictivos muy notables, que en la consulta de los pediatras suyos de la Comunidad de Madrid permitirían monitorizar con mucha agilidad la llegada de la gripe o del sincitial respiratorio o del metaneumo o del bocavirus o de los adenos respiratorios. Y esa cultura cuesta mucho implantarla. En parte porque también nosotros, cuando ejercemos desde los hospitales, tenemos reticencia a que colegas de otras especialidades sean autónomos, esto que llaman los americanos el point of care, el diagnóstico en la cabecera, ¿no? Pero esa cultura de desprender parcelas, ya me entienden, sé que se está grabando esto y tampoco hay que ofender a nadie, ¿no? Pero estas parcelas de diagnóstico no deben de ser de don Salvio, de don Arturo, nuestras, no, deben de ser compartidas, porque el mundo no es igual que hace 100 años y gracias a Dios tenemos tecnología diagnóstica. Un pediatra no puede ejercer la pediatría como en tiempos de Gregg, el australiano que describió la rubiola congénita hace 40 años con un fonendo y un depresor y como mucho un bolígrafo Bic, ¿no? O la pluma que tuvieran entonces. Debe tener herramientas de diagnóstico rápido en la comunidad. Y en este contexto,
en los brotes de virus respiratorios, nada hay más útil que hacer un diagnóstico precoz. Bueno, pero con el COVID nos hemos reeducado muchísimo. Muchísimo. Porque Sí. antes, bueno, pues hace pocos meses casi te hacías un test antes de ir a cenar a la casa de unos amigos, Sí. o cosas así por el estilo. Y volvías a ir 3 días más tarde y volvías a repetirlo otra vez. Entonces eso antes... Tiene usted razón, pero me alegra que ponga ese ejemplo. Pero fíjese que en COVID nosotros lo hemos publicado y es de lo poco que hemos aprendido. Aquellos pacientes que son virémicos, o mejor dicho, a los que somos capaces de detectar genoma, ARN, o un antígeno en suero, son los que van peor y tienen 8 probabilidades más en odds ratio, una razón de probabilidad 8 veces superior de ir a una UCI y complicarse que aquellos que no lo hacen. Y todavía el sistema sanitario español en sus 17 versiones y las 2 ciudades autónomas no ha incorporado que junto a la bioquímica elemental que se pincha a un paciente en la puerta de urgencias si tiene una afección respiratoria, hagamos un test de detección antigénica. Eso todavía no se ha incorporado. Estamos tardando. Y nosotros lo hemos publicado y lo hemos contado. Y tiene usted razón, hemos adelantado mucho. Hemos adelantado mucho, pero todavía nos falta mucho que avanzar en otros campos de la misma enfermedad y sobre todo en una cultura de responsabilidad. Si aquí estamos tosiendo alguno, probablemente en este contexto, el sentido común nos obligaría a tener una mascarilla o algo de protección, ¿no? Yo he venido en un tren atiborrada de personas tosiendo. Bueno, hemos venido durmiendo porque era mala hora desde Valladolid aquí. Pero créanme que ya si exhibes una mascarilla, alguien te ve como está este académico aquí, ¿no? Entonces, cuidado ahí. Yo estoy con la doctora Hillera, hemos avanzado, pero nos queda mucho. Y sobre todo, nos queda de verdad que el sistema asuma con realismo las posibilidades que le ofertan, por ejemplo, en suero, yo solo dejo esta idea, los test de detección antigénica. El día que se hagan en la puerta de urgencias de los hospitales, nosotros modestamente creeremos que hemos avanzado. Y no es por tener actividad en los servicios de microbiología, que gracias a Dios la hemos desempeñado con una dignidad, pues yo creo que notable, ¿no? Lo mejor posible, exactamente. Pero créanme que estas cuestiones se olvidan. Y hoy en día ya no vivimos como al principio. Evidentemente en Omicron las consecuencias sanitarias de la circulación del SARS-CoV-2 con 4 dosis en una proporción importante de la población española no es igual que al principio, ¿no? Uno tiene prácticamente el virus estacionalizado y con una clínica menor en la inmensa mayoría de los casos. Pero no deja de ser importante incorporar algunas estrategias de diagnóstica que no crean, no lo hemos logrado en mi criterio personal, que puedo estar equivocado. Vale, gracias. Bien. Gracias. Doctor Tresguerres. Sí, yo quería unirme a las felicitaciones porque ha sido además una conferencia que nos ha estimulado bien por dentro, lo cual es muy, muy de agradecer en estos casos. Yo resulta que quería comentar 3 cosas. Una, como experto que soy en medicina anti-envejecimiento, quiero que quede claro que los responsables del incremento de la esperanza de vida ha sido el agua corriente en las casas y las vacunas. Y que esa parte yo creo que se queda, como usted muy bien ha dicho, muy en la nebulosa, y eso que España no es un país de los antivacunas, porque no nos destacamos precisamente por ser también en contra de las vacunas. Y en lo que usted decía de las vacunas de la gripe, pero si es que aquí nos están diciendo que solo nos tenemos que vacunar los viejos. Todo lo que nos dicen por todos los lados es hay que vacunarse los mayores de 65 años. Y para los jóvenes no dicen absolutamente nada. Con lo cual, esa parte es donde probablemente tiene razón que habría que cambiar el discurso y hay que vacunarse todos y no solo los mayores. Las otras 2 consideraciones No, eran esas. Eran una, el tener en cuenta eso, Sí. que efectivamente la importancia de las vacunas Sí. es absolutamente tremenda y, Sí. y yo creo que la hemos olvidado casi todos, incluyendo los médicos Sí. y los veterinarios, que las vacunas son importantes porque sigue habiendo hoy día mucho médico antivacunas, desgraciadamente, no sé por qué, pero lo hay. Y en ese sentido de que los mensajes que se dan de tipo político, social o como sea, que deben ser también correctos, porque si no, Sí. es pedirle demasiado
a los alumnos de medicina que se vacunen si les están diciendo que ellos no tienen que vacunarse, que no lo necesitan? Estoy de acuerdo con lo que ha dicho el doctor Tresguerres. Sí, y además me alegra que haga la referencia a la potabilización del agua y a la bondad de las vacunas, ¿no? Los movimientos antivacunas en Estados Unidos, que han llegado a comercializar agua de manantiales sin filtrar y sin purificar, tienen brotes de salmonelosis asociados, de yersiniosis, de campylobacteriosis. A nosotros nos parece ciertamente un atraso. Yo esta postura que creo que les cité al Reino Unido, ¿no? Los ingleses en esto, bueno, los británicos, son muy vanguardistas. Ellos vacunan a sus niños desde hace mucho tiempo con atenuada intranasal de gripe y les va bien. Han reducido la carga de enfermedad y nos han dado una lección. Aparte que, dicho con el máximo respeto, no vaya a ser que nos vea la corona británica, pues ellos siempre han ido a lo que han querido ir, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, pues es, claro, barren para casa, es encomiable. Créanme que también es verdad, España tiene un problema pequeño, pero lo tiene en el sentido de que la equidad en los sistemas sanitarios no es igual. El calendario vacunal que ustedes conocen tanto para la infancia como para el adulto, que gozosamente se ha implantado, y también para personas de más de 65 años, no es exactamente igual. No todas las comunidades incorporamos la antineumocócica en la misma edad o la vacuna frente al virus varicela zoster, que saben que ha llegado, etcétera. Y luego lo que usted muy bien dice, es decir, yo creo que es verdad. Habría que hacer una apuesta porque la cultura vacunal no es solo de un rango etario, no es solo de la infancia. Porque como muy bien dicen los autores del Farreras, el profesor Pumarola, el profesor Ortiz de Lejarazón, en el capítulo de gripe del Farreras, la gripe es una enfermedad de niños y de adultos jóvenes que complica a personas mayores y a aquellos con patología de base. Y debiéramos de percibirnos todos como potencialmente objeto de vacunación antigripal, que por otra parte, en costes directos, las vacunas de la edad media de la vida en gripe, que, bueno, las de ayuvadas y las de alta carga son un poco más caras, pero bueno, no, las de ayuvadas ni eso, pues son baratas, ¿no? En lo que te tomas un café o pagas una ronda, vacunas a la familia. Y no sé si esto es muy coloquial para la academia, pero es que debiera ser así. El sistema debiera de asumirlo y si no, nosotros mismos. Pero esto no puedo estar más de acuerdo con lo que usted dice. No es concebible que un país como el nuestro no tenga cultura vacunal en la población general. Pero creo que sí que organizan ustedes algunos foros de vacuna, ¿no? ¿O no? No. Sí, hemos organizado. Es una idea, ¿no? Es bonito. Tema de vacunas, sí, pero tenemos que organizar una mesa redonda. Muy bien. José Vicente. Muchísimas gracias por la conferencia, me ha encantado. Ha sido muy didáctica y además dejando los mensajes muy claros. Tengo una pregunta. Si realmente es impredecible, ¿cómo puede hacer la estimación de cuáles son las variantes? ¿Espera que sean las variantes que ya están y de alguna de las que salte y se haga pandémica? ¿O puede aparecer alguna cosa nueva que ni siquiera conocemos y que solo la investigación será capaz de... La experiencia nos enseña, como conocen todos ustedes mejor que yo, a ser muy humildes. Puede ser que una variante de baja patogenicidad pueda constituirse como pandemia y en la medida que exhibe poca letalidad progresar y hacer colapsar algún sistema. Y yo creo que en las actuales circunstancias las personas creen que es que dicta normas y son de obligado cumplimiento, que son recomendaciones. Y la OMS cuando emite una recomendación está pensando igual en la República Federal Alemana que en el Reino de España o que en la República Italiana, que en Botswana o en Camerún, ¿no? Ellos establecen doctrinas para todos y de hecho la solidaridad entre centros es realmente una grandeza que tiene porque ellos te piden primers, te piden apoyo. Nosotros intuimos que el objeto y el foco son estas cepas de virus de alta patogenicidad en la medida que atenúen. Pero por eso, al hilo de la pregunta, creo que era de Gema o de la doctora ayer, no me acuerdo, tardarán en atenuar, sin duda, porque matan demasiado. Tienen ustedes el ejemplo en el coronavirus del MERS. De los 7 coronavirus que conocemos, 4 son endémicos en el ser humano, 1 creemos que se ha extinguido, que es el SARS-CoV-1, el del 2004, pero no sabemos dónde está, porque nadie ha entrado en la Amazonía brasileña ni en los grandes estepas de Kenia para ver si está o no. Y lo que sí que sabemos es que el MERS mata 1 de cada 3 personas. Nosotros hemos recibido una alerta sanitaria hace poco, con el Mundial de Fútbol también ocurrió. Entonces, ¿son objeto de vigilancia estos virus? Lo son. ¿Son candidatos a una pandemia? No por la letalidad que exhiben,
pero nosotros creemos que estos virus, porque nadie puede poner puertas al campo, ustedes son veterinarios y lo conocen mejor que nosotros, ¿no? Las aves silvestres migratorias toman contacto porque nidifican o porque paran en su migración con explotaciones avícolas de aves en semicautividad o especies cautivas, y a partir de ahí, a través de los emuntorios, pues pueden entrar en contacto y de alguna manera son objeto de vigilancia por el atractivo que para las redes de vigilancia también de la propia OMS se exhiben estos virus, pero pudiera ser cualquier otro. Nosotros creemos que la próxima pandemia será de gripe, pero no me gustaría aparecer mañana en El País o en los titulares o en el ABC o en La Razón diciendo: viene uno de Valladolid a contarnos aquí en fin, ¿no?, a la sede de la Real Academia que este va a ser el virus candidato. No lo sabemos. De hecho, Feinberg, no sé, lo siento porque se ha desconfigurado la diapositiva y es problema mío, pero realmente las conclusiones que hace un americano de Harvard, con esa sencillez con la que escriben, si las lees es que te echas a llorar. Dice: el mundo ha tenido suerte esta vez, pero puede ocurrir que en futuros eventos de transmisión respiratoria y de etiología vírica no la tengamos. Y tuvimos el SARS. A nosotros mismos, hace hoy 3 años, que nos preguntaban los medios de comunicación qué iba a pasar. Y yo recuerdo que dije en la radio, en Onda Cero, a esta hora de la tarde, un poco más tarde: nos veremos como en China, me dijo un periodista, además en un castellano muy cabal de Burgos, ¿no?, que es Graciano Palomo, no sé si le ven ustedes con tertulio. Y dije humildemente, bueno, dije, pues no lo creo. Pues al mes siguiente estábamos como en China. Es decir, es que no nos cree nadie. Nosotros en gripe tenemos poco prestigio porque nunca acertamos. Yo les agradezco que me hayan invitado, pero somos muy limitados, de verdad. Y adolecemos de modelos de predicción potente. Ojalá con el Big Data y con la monitorización probablemente del viroma y de otras realidades biológicas podamos predecir lo que nos va a ocurrir. Eso nos permitirá estar más preparados, pero de momento el tejido industrial y la propia tecnología debiera de ir creciendo, que no lo hace en este ámbito. Muchísimas gracias. De nada. La doctora Mari Carmen Cuéllar. Hola, buenas tardes. Bueno, yo también me uno a las felicitaciones del resto de los académicos y, bueno, quiero corroborar la cultura de vacuna que tiene en el Reino Unido. De hecho, mi hijo se fue 3 meses a estudiar a Inglaterra de septiembre a diciembre, y lo que nos preguntaron a los padres es si queríamos vacunarles vacunar a mi hijo de la gripe, cosa que me sorprendió muchísimo. Dije: uy, esto es muy raro. Digo, pues efectivamente tiene mucha cultura de vacunar contra la gripe y vacunan a todos los alumnos de los colegios públicos, privados, se vacunan todos de la gripe. Y luego mi cuestión que quiero preguntar es: ha expuesto el tema de la transparencia del resto global para el tema de, bueno, pues para prevenir futuras pandemias. En el caso hemos visto que en el caso del SARS-CoV-2, pues la transparencia en determinados países ha brillado por su ausencia. Y yo lo que quería saber en el tema de la gripe, si hay mucha transparencia por el resto de países del mundo, se puede controlar bien, o sencillamente pues la información que recibimos es sesgada. No, verá. Muy interesante la pregunta de la doctora Cuéllar, ¿no? En los centros de gripe de la OMS, en la medida que compartimos información, nosotros creemos que es fidedigna. Y de hecho, las relaciones entre nosotros, que son profesionales, van más allá de lo profesional. Cuando tú ves el estrés en un país, nos ha ocurrido con Rusia o con Irán o con otros problemas, ¿no? Y también con el centro de gripe de Pekín. Recuerden que el primer comunicado que hizo la Oficina Internacional de Epizootia, de Enfermedades Infecciosas de Pekín, fue el 30 de diciembre, que ellos no tienen el fin de año como nosotros, como conocen, del año 2019, donde comunicaron 42 casos de neumonía por un agente que no sabían identificar con una letalidad del 30 y tantos %, y lo comunicaron ellos en diciembre. La alerta del centro de gripe de Pekín saltó el 5 de enero, la víspera de Reyes, cuando la cabalgata, y tenían la secuencia ya ellos colgados en 4 días, o sea, algo inaudito. Esto es algo que nos hacía sospechar que realmente ellos conocían. Algún día nos dejarán monitorizar los sueros, hacer estudios serológicos, cosa que en el SARS tardamos 4 años, para conocer si ese virus, que saben que hay mucha literatura al respecto, circulaba de una manera más o menos establecida en el entorno de la ciudad de Guangdong.
Yo por otras circunstancias tengo una familia de ingenieros que trabajaron en la Renault en Valladolid con nosotros, franceses o normandos que trabajaban en Guangdong en esa época y que se expatriaron lógicamente y ya han aprovechado y se han jubilado, ya no han vuelto, ¿no? Pero ellos no tenían, es decir, la situación en el país no era de urgencia alarmante, ¿no? Como tampoco lo fue en el SARS-CoV-1. Yo recuerdo cuando el mundo hace 20 años tuvo un conocimiento del SARS-CoV-1, las redes no se tensaron, pero sí que es relativamente fácil encontrar comunicación en otro colega. Es como si yo les llamo a ustedes para un tema veterinario y dice, oye, pues aquel que vino de Valladolid parecía más o menos asequible, y pues le contestan, ¿no? O llamo a sus colegas de la Complutense o del Bisabet o de los grupos que haya. Otra cosa es lo oficial. No voy a decir yo aquí, porque quiero llegar con vida hoy a casa, que los países con determinado régimen tienen censura y limitan la información. Y los ciudadanos de esos países están sometidos a esos criterios. Pero los profesionales como ustedes, los académicos, que se supone que son la élite del país, o por lo menos parte de ella, ¿no? Pues también la tendrán. Y nuestros colegas de los centros que trabajan en la microbiología también. Yo recuerdo que algunas de las preguntas cuando respondes te dicen educadamente, I don't know, sir, I don't know. No lo sé, no lo sé, ¿no? Quiero decir, eso para la doctora Cuellar, ¿no? Yo creo que yo aludía más que nada que los organismos internacionales, que los hay, deben de exigir a los gobiernos transparencia, o por lo menos que no se mienta en cuestiones de salud pública. Pero el mundo es muy plural y la condición humana la conocen ustedes mejor que yo, es decir, que es así. Nada. Muy bien. Gracias, Mari Carmen. Doctor Jiménez, Sabio. Sí, en primer lugar, felicitarle, como todos los compañeros de aquí, por su magnífica conferencia. Y tengo una curiosidad que se ha suscitado aquí tiene conocimiento global de todos los países que trabajan. Hemos comentado alguna vez aquí que Japón no ha demostrado un gran estudio sobre gripe, sobre la pandemia, sobre todas estas cosas, con los medios que tiene Japón en todos los sentidos. ¿Podría informarnos de algo de esto? Pues no lo sé, don Salvio. Sinceramente, aunque soy gallego, vivo en Castilla y respondo rápido. Y no es porque tenga prisa. No lo sé. Los japoneses vigilan la gripe en 2 grandes centros nacionales. España en 3. Nosotros somos uno de los países del mundo. Tenemos Majadahonda, que lo tienen ustedes aquí en Madrid, Barcelona y nosotros en Valladolid, que somos los más pequeñitos y que eso obedeció pues, a que nuestro jefe se había formado con el profesor Fumarola en paz descanse. Nuestro jefe en paz descanse era el profesor Rodríguez Torres, que también falleció, y crearon un centro de gripe como era así. Los japoneses son una cultura muy interesante, con un gran pudor natural, entiéndanme bien, a la hora de exhibir lo suyo y con un tremendo sentido de honorabilidad si no son capaces de responder a lo que la comunidad exige. Pero es cierto que el centro de la capital mantiene una actividad muy discreta. Están, como ustedes conocen, como nosotros, en el hemisferio norte, van en la misma temporada y Japón siempre tiene una postura muy discreta en comunicación, ¿no? Probablemente porque también son vecinos que no amigos de China y saben lo que tienen al lado. Pero es muy curiosa la postura japonesa. Nosotros, nuestros centros más fiables dentro de lo que es el continente asiático son los del sur de Indonesia y ya muy próximos a ellos, que es otro continente, los del norte de Australia, ¿sabe? Hay una ciudad en el norte de Australia muy interesante y luego los de Nueva Gales del Sur, ¿no? Los de Sydney, que es un centro de gripe, donde, por cierto, siempre hay algún gallego, que es mucho más fácil en el correo electrónico encontrarte con un gallego que no andar hablando con un sajón, ¿no? Pero bueno, sí es cierto lo que dice usted, Japón es así. Usted se ha encontrado con un gallego, eso yo. Ya lo sabía, lo hablamos en el Senado. Muy bien. Muy bien, pues a mí me toca pues clausurar esta sesión que ha sido magnífica y yo le agradezco muchísimo pues, que haya venido expresamente de Valladolid, un día Sí. con tanto frío como hace, y bueno, me consta pues que es un hombre que quiere colaborar con la profesión veterinaria dentro de este paradigma de una sola salud, en la que esta academia está muy comprometida. No solamente la academia per se, sino la Federación Europea de Academias de Medicina, de las cuales forma parte esta Real Academia. También estamos desarrollando el tema de One Health en varias vertientes, ¿no? El año pasado fue un tema muy importante, la antibioresistencia, que lo ha sacado, que es un tema que también necesitamos mucha cultura, que tiene actualidad y tendrá mucha actualidad en un futuro. Y bueno, yo lo único que quería, una serie de preguntas hacerle, ¿no?
que realmente el paradigma de One Health es un paradigma de formación, ¿no? Y que de alguna manera nos tendríamos que mezclar un poco en la línea de formación los médicos y veterinarios. La solución que yo veo, porque tenemos que pensar de la misma forma. Y desgraciadamente no pensamos muchas veces de la misma forma porque no estamos inmiscuidos en los mismos problemas. Debiéramos hacerlo. Nosotros, fíjense, no se lo debía, vamos a ver, creo que fue William Osler, ¿no? Un gran Sí. clínico, el primero que atisbaba esta dimensión. Pero para nosotros los veterinarios, aunque no lo crean, y lo digo porque no están ellos presentes, lo que aparte de la frescura que nos aportan muchas veces en la medicina veterinaria aplicada, ha sido también tecnológica. Allá en Castilla, donde nosotros vivimos, que somos una comunidad modesta, ya les decía, hay un instituto tecnológico que es el Agrario de Castilla y León, donde ellos han conformado con nosotros un consorcio y en el contexto del SARS, que decía la doctora Hillera, ellos nos han secuenciado y han liderado la secuenciación en 40.000 secuencias ya. O sea, ha sido gracias a los veterinarios, también los clínicos y los microbiólogos, ¿no? Pero han sido veterinarios los que han liderado esta respuesta y nos congratula profundamente. Me consta que en León, donde usted ejerció al principio también, pues también el tecnológico de allá, ¿no? A nosotros nos gusta colaborar con los veterinarios. ¿Por qué? Porque aprendemos y porque enriquece. Y también tienen ustedes una vocación de aplicación, no solamente clínica, a los que llaman, como es, de bota, ¿no? En las explotaciones, pero también de bata. Y yo en la época que dirigí Majadahonda, aquí hace 20 años, con el grupo del profesor Lucas Domínguez y estaba también Sánchez Vicaíno activo y trabajaban en Anaporc, y el que es rector, fue rector de la Complutense, Joaquín Goyache, ¿no? Que es colega suyo, pues era muy gozoso compartir con ellos también sesiones y estrategias. Y esto que ha citado el profesor Anadón de la antimicrobial resistencia es así, el G20 urge a que trabajemos juntas las redes. Ya, pero de alguna manera vías de formación común son necesarios, Tendremos son que imprescindibles sí. en el momento actual para entender bien el... Lo entienden bien los holandeses. Tienen veterinarios en cátedras de microbiología en facultades transversales de ciencias. O sea, un veterinario puede ser catedrático en una facultad de medicina. Esto que no nos lo televisen, que cortan esta parte, pero créanme que es así. No, Y un médico, claro, exacto, es que solamente... Y asignaturas que se llaman One Health. Nosotros tenemos una titulación nueva donde una de las asignaturas, que por cierto se da en inglés, se denomina así, una sola salud. Es muy bonito eso. Y luego había también algo que comentar con respecto a las aves migratorias. Hemos tenido grullas estos días en Madrid, concretamente en el Tempo de Ébol, Sí. que era una preciosidad verlo, pero de alguna manera dices tú, ¿qué es lo que están portando esta gente, ¿no? A tantos miles de kilómetros, ¿no? Yo, como soy gallego, lo que más porta, que diría Salvio, es en la feria de Villalba, un pueblo de Lugo donde se celebra la feria de los capones, en Navidad, no sé si lo conoces, donde una paisana puede llevarte un capón, 2 patitos pequeños, un pollo, una quica que llaman ellos, y además un lechón. Y ahí convive. Y tengo diapositivas que cuando las sacas a los extranjeros flipan. Digo, esto no es Guandón, esto es Villalba. No, quería hacer un comentario Sí. sobre las vacunas, que yo querría saber qué porcentaje de inmunidad tienen las vacunas en este momento actual. Las vacunas antigripales en inmunogenicidad, Sí, probablemente los estudios que nosotros hacemos superan el 70%, pero otra cosa es la eficacia vacunal real, la efectividad en campo, ¿no? Que depende de la similitud que tenga lo recogido en la vacuna y lo que esté circulando. Como conocen, en las últimas 30 temporadas gripales, la OMS ha corregido 6 veces la composición de una vacuna, que es un fracaso aparente para las multinacionales que la comercializan. Pero qué duda cabe que en general la efectividad vacunal en nuestro medio, Canadá lo acaba de publicar, que es el mismo hemisferio, no es del 64-65%. ¿y en el COVID? El COVID es otro negocio, porque hay 5 tipos de vacunas. Sí, pero en general, si se puede hacer una media... No, en inmunogenicidad superan el 95%. Entonces, lo que hemos visto es que dar la 4ª dosis en cohortes, si nos buscan nosotros en PubMed, con cohortes de pacientes vacunados de mayores de 65, la 4ª dosis ha sido definitiva. Sí, hombre, el COVID, gracias a Dios, ha habido vacunas, ¿no? Si no las hubiera... Es lo que ha dicho Gemma Gilván, que hay muchos antivacunas en el momento actual, médicos y veterinarios. Sí. Y realmente también yo recibo mucha información de muchísimas sociedades científicas donde ves efectos adversos que todavía se tienen que... Sí. Realmente gracias a la digitalización y a la
inteligencia artificial quizás en un futuro sepamos algo. No, y a las de acuerdo, estoy de acuerdo, tiene usted toda la razón, pero también a las exigencias de seguimiento de las vacunas cuando se aplican. Entonces eso lo vimos, lo publicamos en BATSIN con la del 2009, con el Centro de Farmacovigilancia. Lo que nosotros documentamos es lo mismo que decían los fabricantes. Al fabricante es al primero que no le interesa mentir en efectos secundarios, porque las demandas que le llueven son millonarias. Lo que pasa es que cuando tú una vacuna lo aplicas en gente sana y en miles y miles de personas, pues probablemente monitorizar los efectos secundarios es obligado. Sí, sí, que los En tiene. el futuro sabremos algo más de lo que sabemos ahora, ¿no? Ya no lo haremos nosotros, serán nuestras generaciones. Y luego la última pregunta es, Sí. bueno, el funcionamiento de los comités científicos, porque es algo que se ha criticado durante la pandemia del COVID, porque no ha habido transparencia en los comités, y bueno, a ver con la nueva agencia de salud pública, si esto va a cambiar. Ahí voy a ser gallego, como Sí. Gonzalo, Dios lo quiera. Sí, lo que el ser humano lo conoce mejor que yo, ¿no? Y lamento tener prisa para volver, ¿no? Porque estaría con ustedes más tiempo. Ahí lo que hay que pedir es honestidad, como en todo. O sea, que cuando realmente un país tiene capacidad, como lo tiene España, para monitorizar y trabajar en redes conjuntas y en fin, los comités ser transparentes, no plegarse a la voluntad del político o de la censura, que criticamos la República Popular China, pero nosotros también somos muy cautelosos a veces, ¿no? Decir la verdad. Claro que a veces el que mejor comunica no es un presidente de una academia o un científico reputado, es un comunicador. Para eso hay personas y profesionales. No alarmando, porque ha dicho Gemma al principio que había metido mucho miedo, me disculpo por el miedo, no, hay que contar las cosas como son y ya está. Muy bien, pues nada más. Pues muchísimas gracias a Le usted. vamos a entregar pues un diploma de reconocimiento Pues muchas gracias. y esperemos que en un futuro pues podamos contar de nuevo con él. Siempre que me llamen, ¿Eh? vendré. De Muy bien. acuerdo. Bueno, la Real Academia de Ciencias y Letras en España otorga al presente Muchas gracias. diploma de reconocimiento al doctor José María Irós Bouza por su intervención en el día de hoy, Muy bien. firmado por el presidente. Muy bien, secretario. Pues muchísimas gracias. Que tenga buen regreso. Muy bien. Muy bien, muchas Y que gracias. mañana por la mañana en el hospital. Exacto, a las 8 hay sesión. Bueno, pues muchas gracias a ustedes. Hemos estado en familia. Bueno, Da gusto esto. se levanta la sesión. Mucha gente